En junio de 1982, apenas 6 meses después de la aprobación del Estatuto de Autonomía, los alcaldes de 11 ayuntamientos de la zona central de Asturias y el consejero de Medio Ambiente firman el acta de constitución del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias. Era una iniciativa pionera en España. Integrar los servicios de recogida y vertido de las basuras de todos los municipios en una sola unidad de gestión administrativa y compartir unas instalaciones comunes. Los pasos para llegar aquí se habían empezado a dar ya en la etapa preautonómica, cuando desde la Diputación Provincial, en 1976, se había impulsado la contratación de un plan de residuos y la búsqueda de una solución común. Me veo obligado a conocer la dimensión del problema, y la dimensión del problema era morrocotudo. Por tanto, había que elegir un lugar donde depositar las basuras de todo el centro de Asturias. Entonces estaríamos hablando del orden de 750.000 habitantes. Y después encontrar la fórmula de cómo resolver el problema en toda la región. Con estos datos, yo acudo al Consejo de Gobierno diciendo: obtenemos esta financiación. Nosotros formaríamos parte del 20% del consorcio, aunque el consorcio es un consorcio municipal. Y ahí empecé. El primer trabajo que me encomendaron fue hacer un vertedero, porque esos 10 ayuntamientos, algunos no tenían ni dónde llevar la basura, y todos los vertederos de esos ayuntamientos eran un basurero sin ningún control de ningún tipo. Y querían cerrar esos vertederos y hacer un vertedero para todos ellos. Había vertederos que estaban incendiados, había vertederos que iban al mar, basuras que iban al mar, había vertederos que iban a los ríos, al caudal, al Nalón, cerca de todo. Entonces el coste para el ayuntamiento era mínimo. Cuando se puso Cogersa, en el año 83 me incorporé yo, en el 85 Gijón descargó las primeras basuras. En octubre del 85 ya se empezaron a descargar basuras. Y ya tenían que pagar una cantidad. Creo que la tarifa inicial del año 83 fueron 500 pesetas tonelada. A comienzos de los 90, Cogersa ya era parte de la vida de las familias y de la política de Asturias. Asturias tenía un servicio de gestión profesional, organizada y centralizada de los residuos, y el servicio público era reconocido por los asturianos. Cogersa administra y controla el vertedero central de La Zoreda, situado en el vértice de los concejos de Gijón, Corbera, Carreño y Llanera, cerca del cruce de Serín en la autopista y con fácil acceso desde esta. En breve entrará en funcionamiento una planta de aprovechamiento de este gas que producirá la suficiente energía como para alimentar este complejo de La Zoreda. Dos objetivos fundamentales nos llevaron a adoptar una tecnología que creemos punta en la recuperación de este gas. Uno, el hacer energéticamente hablando autosuficiente estas instalaciones del vertedero. Es una década de crecimiento exponencial de la actividad y la plantilla, de nuevos retos como incinerar los residuos hospitalarios de toda la región e incluso dar soporte al plan de saneamiento de los ríos de Asturias, con la construcción del área de tratamiento de residuos de origen industrial. El consorcio arrancó el milenio teniendo que dar respuestas tempranas y fiables a graves crisis como la de las vacas locas en 2001 o la del naufragio del Prestige en 2002. Fueron incorporándose. En el año 2000 los 78 ayuntamientos de Asturias ya estaban en Cogersa. Fue la época de la puesta en marcha de la planta de compostaje de residuos vegetales y estiércoles y de la de reciclaje de residuos de la construcción, entre otras ampliaciones e innovaciones hechas a medida de las demandas de las empresas, los ayuntamientos y la ciudadanía.